Les agradezco mucho el que hayan aceptado la invitación. Contigo, Raúl, creo que ya había platicado. Tengo varios invitados que desde hace un rato he estado platicando con ellos para invitarlos y pues les doy muchas gracias que estén aquí y bienvenidos a este episodio. Venimos hablando un poquito de los libros. Me inquieta un poquito porque he leído como distintos tipos de libros, pero no son mexicanos. Sí hay muy poquitos, pero muchos vienen internacionales de, no sé, muchos vienen de Estados Unidos, ¿no? Y nada más viene la traducción a español. Me gustaría iniciar con esta pregunta contigo, Raúl. Tienes 26 años en el periodismo. ¿Cómo inicias en el periodismo y por qué? Pues yo empecé, mi primer día de trabajo fue un 23 de diciembre de 1994, 3 días después del error de diciembre. Tú eres muy joven, a lo mejor no te acuerdas. Los que somos más viejos recordamos que fue una debacle tremenda para México. Entonces yo entro a trabajar a un periódico, El Heraldo de México, en medio de un recorte a 100 personas. Y fue muy complicado. Y los temas de ese diciembre del 94, enero del 95, era el Fobaproa, eran las bandas de flotación, era la devaluación, el Barzón. Entonces yo dije, hay que entender de economía, tengo que entender de economía, tengo que acercarme a las secciones de negocios, de finanzas, y tengo que aprender a entender esa información, porque si no entiendo la información económico-financiera, no voy a entender qué pasa en México. 26 años después te puedo asegurar que no me equivoqué, ¿no? Temas como el que hoy nos ocupa, que es el del café, tienen una raíz económica profunda, muy importante. Entonces ha sido mi forma de acercarme a la realidad, entendiendo el dinero, entendiendo los números, entendiendo los flujos económicos, las oportunidades de negocio, la generación de negocio, y por ahí ha sido mucho de mi acercamiento en la parte periodística. Justo iniciaste en esa temporada que sí fue como todo un cambio económicamente, más bien aquí en México. Yo no me dedico a esta parte del periodismo, pero esto del podcast lo relaciono un poco, porque tienes que hacer un poco de investigación para las personas que vas a invitar. Yo diría que un mucho. Un poco. Un mucho. Desgraciadamente en el café con las personas, a mí me ha costado mucho encontrar como un poco de historia o un poquito de información. Y lo he comentado con muchas personas que cuando inició como la tercera ola del café de especialidad, las pocas personas que sabían no lo compartían. Y era muy difícil saber ese conocimiento. Creo que en el periodismo también es un gran equipo y creo que la persona que se dedica al periodismo es fundamental para tener la información correcta ante esto. Y ahorita nos vas a seguir. Hay que hablar que el periodismo de café, querido Ricardo, querido Raúl, el periodismo de café es muy novedoso en México. Ya que estamos en tu programa de café de especialidad, también decir que está en desarrollo. En Estados Unidos esto lleva años. Sí. Tú lees Perfect Daily Grind y es algo que está muy bien logrado, muy bien desarrollado, pero que nos hace falta en México, como tú dices, compartir, ¿no? Exactamente. Compartir creo que es lo que nos va a ayudar y nos ayuda más bien a todos a seguir creciendo en el café. Contigo, Luis, eres licenciado en Comercio Exterior y Aduanas. Muy interesante tu pregunta, porque todos los hijos de los cafetaleros de los 80 somos licenciados en Comercio Exterior y Aduanas. ¿Por qué? Okay. Porque en los 80 se vivía una extremadamente grande exportación de café. México estaba en el top del top. Además había un Instituto Mexicano del Café que ayudaba a los productores a exportar. Entonces todos aquellos hijitos que yo jugaba en una bodega hacia el norte de la Ciudad de México con mi hermano y nos echábamos café verde, te estoy hablando a principios de los 80. Entonces todos nosotros acabamos estudiando comercio exterior por el gran sueño de exportar café, que hasta la fecha lo tenemos. ¿Y cómo fueron esos inicios? Mis inicios en el café, yo toda mi vida he vivido del café, tanto como mi papá, que era uno de los grandes exportadores de café. Para la gente que no lo sabe, había asociaciones rurales, así como hoy hay cooperativas pequeñas, pero en aquellos entonces había asociaciones rurales enormes. Entonces esta asociación acopiaba para la gente de la Ciudad de México hacia el norte de la ciudad, pasando hacia el Estado de México, en esa zona que es Tlalnepantla, no es Ecatepec, había beneficios. Por donde fue la explosión del gas en los años 80, había beneficios de café, entre otras cosas había beneficios de café, la gente no sabía. Entonces ahí mi papá copiaba café de los 3 estados en aquel entonces, ahora son 15, debatiblemente 15 estados. Se acopiaba todo el café y ese café se exportaba. Había muy pocos exportadores de café. Entonces desde ahí y luego mi infancia no lo hice y tomé un diplomado
diplomado en cafeticultura en Chapingo, en Huatusco, ya por ahí de 99, y desde ahí ha sido una historia de amor y odio como muchos, y lo vuelvo a tomar hace 15 años ya como profesión permanente, dedicarme al café de tiempo completo, pero lo traigo en la sangre, Ricardo, es algo que lo traigo de familia y lo traigo en la sangre. Pero después de estudiar esa licenciatura, ¿en qué momento sabes que te tienes que dedicar hacia el café? Fíjate que es algo muy curioso porque yo, entre otras cosas, la gente no lo sabe, pero fui maestro universitario. Después de que terminé, me fui a vivir a otro país, regresé y pues yo sabía impartir clases, entonces me meto a dar cursos y una cosa lleva a la otra. Dirigí una tesis de café. A mí me mandaban las tesis de café, una de dos, o para rechazarlas amargamente o para dirigirlos y que fuera una tesis de primer nivel. Y me llega una tesis de una cafetería que no te voy a comentar porque no quiero quemarlos, en donde habla de un modelo interesante, yo la llevo y resulta que una cosa lleva a la otra y abrimos una cafetería. Me la compran tiempo después y firmo un contrato de que no podía yo hablar de eso. Entonces digo, bueno, ¿qué es la otra cosa que me gusta? Entonces fundo lo anterior a MC Bar, que fue Café Experts, en donde hacíamos montajes y otras cosas para cafetería, y después, pocos años después, se funda MC Bar, Escuela Mexicana de Cafeterías, que bueno, gran parte de mi pasión es enseñar, y pues mi objetivo es que la gente que tiene negocios de restaurantes, de alimentos y bebidas, de cafeterías, de bares, es decir, la industria como tal, crezcamos. Aunque yo sea de orígenes de café, veo la necesidad imperante de que se maneje bien, se profesionalice y sea rentable. ¿Cómo fue la historia de irte metiendo poco a poco ante la problemática que hubo en ese entonces, también para la agricultura? No nos afectó nada más a algunos, ¿no? Afectó a bastantes, y para los agricultores casi, o no casi, siempre es como no tienen el apoyo al 100% por parte de las instituciones, pero bueno, a final de cuentas, ¿cómo llega a eso? Déjame aclararte primero, yo no tomaba café, no me gustaba, no sabía nada. Pero en diciembre de 2018 me topo con dos noticias muy interesantes. Starbucks crea una alianza con Nestlé para ofrecer los artículos de Starbucks en tu casa. Es decir, Starbucks sale de la cafetería para meterse a tu casa. Y de forma paralela, Coca-Cola, otro monstruo corporativo gigantesco, compra la segunda cadena de cafeterías del mundo, que es Costa Coffee. De forma paralela... ¿Eso en qué año fue? Diciembre de 2018. 2018. De forma paralela, los productores mexicanos le piden al gobierno un apoyo de 600 millones de pesos para compensar la caída en los precios internacionales del café. Entonces dije yo, aquí hay algo que no está bien. Las grandes cadenas están haciendo operaciones multimillonarias, pero los productores están en la caída de la amargura. Entonces dije, aquí hay una historia, aquí hay algo que hay que investigar con mucho cuidado. Yo empiezo a adentrarme con esa problemática, empiezo a hacer algunas entrevistas y me entero de que vivimos, no exagero si te digo que es una tragedia lo que está pasando a nivel de las fincas, a nivel de los productores mexicanos con el café. Es una realidad muy difícil, muy complicada. El cultivo se está abandonando. Hay mucha gente dedicada al café, pero se está abandonando el cultivo porque ya no es rentable para muchos productores. Es una situación muy compleja, muy complicada. Yo dije, esto necesitamos explicarlo de una manera muy detallada y muy cuidadosa. Entonces ahí es donde surge la idea de hacer un libro que además se llama Cafeína 2.0, porque la cafeína como ese factor que enlaza desde la planta hasta la taza. Que quisiera regresarme tantito. Antes de este libro tienes uno anterior, que fue en el 2018, si mal no recuerdo. Es una novela muy rica que es El último partido de Darío Lobo. Exactamente, es una novela del mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Le llega la edad de retiro. Y pues bueno, debate. Sí, porque antes de hablar de este no es el primer libro, ¿no? Ya tienes otro y es una novela que lanzaste hace un par de años, ya unos años atrás. ¿Qué cambio da eso? O sea, de hacer una novela, un libro de novela, a realmente dedicarte al café. ¿Va de la mano o no va de la mano? Va mucho de la mano porque te enseña a llegarle a la gente. O sea, cómo seduces a la gente con una novela, con una historia. Es lo mismo que yo he buscado con el enfoque del libro. Es decir, el libro de café no podía quedarse en la denuncia. La situación está muy grave, los cafetales y pobrecitos. Porque creo que el mercado mexicano ya está harto de denuncias. Había que explicar la realidad y generar un cambio en la gente a partir de algo que le fuera muy cercano, como es su taza de café. Esa taza de café de la mañana, tú que tomas
taza de café cada mañana, ¿sabes la historia que hay detrás de esa taza? ¿Sabes todo lo que tuvo que pasar para que esa taza llegara a ti? ¿Sabes la problemática que está pasando? Entonces me di cuenta que con ese enfoque enganchas mejor a las audiencias. Claro. La gente le preocupa realmente la situación que está pasando en el café mexicano y quiere hacer un consumo responsable, ¿no? Mucha gente que le cuento la historia del libro me dicen, oye, ¿qué café compro? ¿Qué cafetería puedo ir? Y donde realmente se apoya el productor. Entonces ese fue el enfoque, tratar de seducir a esas grandes audiencias que están ahí esperando esta información. No caer en la denuncia per se, sino decir, mira, esta es la problemática que envuelve al café en México y puedes hacer mucho con tu consumo diario, ¿no? Con ese café que te tomas cada mañana, con ese café que te tomas en la tarde para leer un libro, puedes hacer un cambio, puedes generar un cambio en México. Claro, sí, a mí me causa mucho ruido, ¿no? Sobre todo eso, cuando yo inicié en el café, esta parte de los coyotes, ¿no? Compraban su café al productor, les ofrecían tanto y ese mismo persona, pues el intermediario, llegaba teniendo unas ganancias mayores a los que le compraban al productor, ¿no? Y creo que es una responsabilidad bastante grande para nosotros, tanto como los que formamos la cadena productiva, porque creo que esa es nuestra obligación, informar a la gente, como lo comentabas, cuánto tardó todo esto para llegar a una taza de café. De todo el trabajo que hay detrás. Exacto. Déjame decirte que uno de los grandes enfoques del libro era desde un principio cómo sacamos al productor de esa vorágine, cómo lo sacamos de la bolsa de valores, cómo le rompemos contacto con estos intermediarios coyotes. Lo único que quieren es una ganancia, volviéndose un eslabón de la cadena. Entonces, el libro no solamente te expone la situación que se vive en el cafetal de México, en los cafetales, en las fincas, sino que además da alternativas de solución a esta problemática. Entonces, le pensamos mucho también a cómo salir adelante, qué se puede hacer realmente. Y por eso es Cafeína 2.0. El 2.0 es porque tenemos que llevar a toda la cadena a un segundo nivel de desarrollo. Sí, es súper importante, ¿no? También ahorita difundir la parte del agricultor, ¿no? Creo que es un trabajo bastante grande de lo que te hiciste. Me contabas del 2018 para acá, 2018, y creo es una chamba de investigación pues bastante grande, porque a final de cuentas te tienes que ir meticulosamente, ir buscando esa información, y con muchos productores creo que es difícil llegar a eso, ¿no? Porque creo que ya tienen esa desconfianza de poderle brindar información a muchas personas. Fíjate que tal vez yo tuve muy buena suerte, pero quise enfocarme en dos experiencias, en dos casos muy emblemáticos. Por un lado, la planta de Nestlé de Veracruz, que fue todo un escándalo a nivel nacional, ¿no? Yo dije, aquí hay una coyuntura importante para reportear. Y por otro lado, ir a Toyac de Álvarez en Guerrero, una zona que fue devastada en los años 70 por la guerra sucia, por el exterminio que hubo, la guerrilla campesina, y que ahora está saliendo adelante gracias al café y que le están echando muchas ganas y ahí la llevan y necesitan mucho apoyo. Pero yo me encuentro con gente que quiere contar su historia y que quiere que su problemática se difunda. Okay. Gente que se va a morir en el café, que no va a dejarlo, que no lo ha abandonado. Hay mucho abandono en las fincas. En un recorrido que hice con Luis por un ejido de Jico, Veracruz, el ejido Úrsulo Galván, nos encontramos 11 hectáreas abandonadas y a la venta. Nada más en un ejido. Hectáreas donde ya no se siembra café, donde la gente ya se dedicó a otra cosa o emigró. Pero también me encontré mucha gente que se va a morir con el cultivo, que es lo que sembraron los padres, claro, y sembraron los abuelos, y que quieren que su problemática se dé a conocer. Pero también me encontré mucho con eso, con esa necesidad de comunicación por parte de muchos productores. Me interesa mucho eso, esta parte que dices. ¿Nos podrás contar un poquito sobre esta problemática que hubo de Nestlé? Por esos años, 2018, Nestlé, este gran corporativo, que es el mayor tostador de café del mundo, anuncia que va a abrir una planta de producción de café instantáneo en el puerto de Veracruz. El anuncio lo hacen en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Nestlé de México. Los productores inmediatamente brincan y crean el Comité de Defensa de la Cafeticultura Mexicana. ¿Por qué? Porque han tenido muy malas experiencias con Nestlé. La queja particularmente era que les compraban el café muy barato, 12 pesos kilo, 7 pesos kilo, una cuestión tremenda, insultante. Pero, por otro lado, en Jalapa, en Coatepec y de forma paralela en la Sierra Mazateca de Oaxaca, me encuentro con productores que vieron esto como un área de oportunidad, específicamente gente de la hacienda Simpisagua de Coatepec, que fue el primer lugar de la Nueva España donde se siembra el café de forma sistematizada.
El dueño de la hacienda me dice, tengo 80 hectáreas detenidas. Y si le damos a Nestlé, a su proyecto, 30 hectáreas, y de ahí nos financiamos para producir café de especialidad, ¿por qué no? En la Sierra Mazateca, la Organización de Productores de Café de Especialidad me dice, ¿y si le damos al proyecto de Nestlé las tierras bajas, 700, 800 metros sobre el nivel del mar, y de ahí nos financiamos para las tierras altas, más finas, producir café de especialidad? Entonces me doy cuenta que realmente Nestlé no era el malo de la película, era una oportunidad que está ahí y que muchos van a aprovechar para producir con calidad. Eso es uno de los grandes sorpresas más agradables que tuvo ir a reportear a esa zona, decir, oye, nos van a comprar, porque además los mercados de Nestlé no van a desaparecer. Y es una muy buena oportunidad para los productores, ¿no? Claro, porque Nestlé no solamente es el café instantáneo, los sistemas de monodosis o de cápsulas van a seguir creciendo. ¿Y por qué esas cápsulas no pueden llevar mejor café? Café de productores mexicanos, café de especialidad. Está ahí esa oportunidad y muchos la van a aprovechar, pero sí necesitamos todo este esfuerzo se cohesione y haya políticas públicas, porque se requiere mucha capacitación para que los productores chiquititos que tiene México, muchos productores incluso indígenas, lleguen a producir café de especialidad de la más alta calidad y se integran en los mercados de exportación. ¿Cómo salimos? ¿Cómo logramos que se integren a esas cadenas? Esa es parte fundamental que tiene el libro de Cafeína 2.0. Perfecto, ahí nos los cuentas también, esta parte. Con los productores, ¿hay historias sobre eso o es la pura información de, ya lo vi? Bueno, Nescafé va a abrir una cadena de cafeterías de la mano de los restaurantes Wings, de Corporación Mexicana de Restaurantes. Nestlé, por su parte, también se va a meter a las cafeterías. Claro. Y aparte, perdón que te interrumpa, ya lo vi en Latinoamérica que Nescafé no se quiere quedar atrás, ¿no? Creo que ya le está apostando también a un mercado que es de café, se supone que es de café de especialidad. No podría comentarlo al 100% porque no lo he probado, no lo he visto, pero he visto una que otra etiqueta, la cadena, ¿no? Blue Bottle, me parece... la cadena Blue Bottle, que es una de las pioneras en San Francisco, es comprada por un corporativo. Fue comprada hace 3 años, ¿no? No me recuerdo parece. si fue Coca-Cola, fue algún corporativo muy pero importante. Creo que fue Nestlé, igual. Pero eso te habla de que el café de especialidad también está en la mira. Es decir, si tú ves el anaquel, Raúl, Ricardo, hace 4 años no había la cantidad de café de especialidad que hay hoy. Y eso que en México hay poca. Obviamente te vas a cadenas en Estados Unidos como Whole Foods, donde el 30% es café de especialidad, con orígenes únicos, etcétera. Si eso pasa en México, decías tú, Raúl, hace rato que el 50%, si no es que yo me atrevería a decir que el 70% es consumo soluble. Si solamente cambiáramos ese soluble por buen soluble y soluble mexicano, otro asunto sería. Y si además en el anaquel tuviéramos un café que cueste 50 pesos más caro, pero que fuera de especialidad, otro mercado sería. Que aparte tengo ahí un tema con lo soluble, digo, me impresiona como el costo que tiene ese café en tiendas departamentales y todo. Está casi un poquito más caro que el precio que estuviera el café de especialidad en cualquiera de nuestras cafeterías, ¿no? Que tenemos a nivel nacional y bastante bueno de distintos tostadores. Es que la gente, Ricardo, no se da cuenta que su taza a veces cuesta $1, cuesta $2, cuesta $5. Es decir, la diferencia en una taza entre un café bueno y un café malo a veces son 3 o 4 pesos, que no lo vemos en una cerveza, que no lo vemos en un cóctel, que no lo vemos en los licores. ¿Y por qué en el café sí le ponemos precio? Sí. Y hacen una promoción, estas bolsitas de café soluble, de que cuál es la taza más barata? O sea, para la gente no hace gran diferencia pagar $1, pagar $5. Digo, para la gente que en su casa se va a preparar su café, no significa gran cantidad de inversión. Claro. Entonces creo que el café de especialidad, no para todos, pero si hablamos de unos 20 o 30 millones de mexicanos que lo pueden pagar, le hacen un gran beneficio a la industria. Claro, y pues va en cadenita, justo lo que vengo diciendo, de que si compramos ese nos vamos a ir apoyando entre cadenita y vamos a llegar a comprarle más café en verde al productor, los tostadores, ¿no? Yo platico con productores de la montaña de Guerrero, de la región Mepa, que son indígenas, y ellos me dicen que con el café de especialidad ganan 4 veces lo que ganan con el café convencional. O sea, ahí está la salida, pero hay que acompañarlos. Claro, y va muy bien lo que dijiste hace rato, ¿no? Creo que la asesoría y el conocimiento para seguir mejorando ese café es fundamental.
porque si quieren generar esos 4 veces que dices que generan ahora, podrían generarlo hasta más, ¿no? Con un café perfecto. Déjate eso, la productividad de la tierra, un campesino capacitado puede producir 4 o 5 veces más con su misma hectárea, Ricardo. Y no solo eso, sino que puede vender, en lugar de vender ahí localmente en Coatepec su café de 90 pesos el kilo, lo puede vender en 500 o en 600 pesos. Y porque generar... tiene que saber procesar también o sea, el reto del productor actual está difícil. Tú date cuenta, o ustedes dense cuenta del nivel que tienen los productores panameños actuales. Es decir, un natural panameño no tiene nada que ver con los naturales mexicanos, porque ellos llevan muchos más años y son productores que ganan tasas a nivel internacional. Hacia allá vamos. Tenemos menos experiencia, menos tiempo con los geishas, menos tiempo con otras variedades. Pero el productor de hoy tiene que saber esas cosas, ¿no? Tiene que saber agronomía y procesamiento. Sí, justo estoy buscando también para un episodio posterior hablar un poquito sobre eso, porque desconozco un poco sobre químicamente todo esto de la tierra, que es fundamental. O sea, el otro día me puse a platicar con un amigo, me empezó a explicar y yo, alto, a ver, y el calcio y de esto, y yo me saturé de tanta información que justo esa es la información que también necesitamos pasársela a los productores. O sea, es fundamental eso, y es como dices, no estamos en un país productor, pero creo que es fundamental eso para seguir creciendo entre todos, y es muy muy importante. Creo que vamos por buen camino, un poquito atrasados, pero ahí la llevamos. Yo creo vamos reduciendo producción, pero vamos aumentando calidad. Ahí es un poco complejo, perdón, Raúl. Sí, yo me enfoqué en que tenemos 2 grandes problemas. Por el lado de la producción, es eso, el abandono de fincas, la erosión, y el principal problema al que se enfrenta el productor en finca, que es el cambio climático, que no es una amenaza del futuro, no, es un factor que viene afectando desde hace 10 años la producción de café. La Organización Internacional del Café tiene un cálculo que está reflejado en un libro de la Universidad de Chapingo. De aquí al 2050, la demanda de café se va a duplicar, pero las tierras de cultivo se van a reducir a la mitad, producto directo del cambio climático. Y esa erosión de la tierra es lo que te provoca la roya y toda una serie de enfermedades que tienen los cafetales. Es decir, además hay un descontrol inmobiliario. Cualquier persona que vaya a Chocamán, a Huatusco, a distintas regiones de Chiapas, de otros lugares, se va a dar cuenta, por ejemplo, Coatepec, son colonias. Ya había colonia cafetales, ahora son puras casas. Es decir, también el descontrol inmobiliario, porque no hay una planificación urbana, ha provocado que ya no haya tierras de cultivo. Y eso, Raúl, y otro punto que yo agregaría a lo que tú comentas es el cambio generacional. Tú sabes de Jico, Veracruz, de esta colonia de Úrsulo Galván. Yo recuerdo mucho a don Porfirio. Don Porfirio, un señor de arriba de 80 años, es el único que le está trasladando a su hijo el cultivo del café, pero no los demás. O sea, de todos sus hijos, solamente uno quiso conservar. Imagínense todo lo que sabe don Porfirio después de 50 o 60 años en el cultivo. Sabe de sol, sabe de secado, sabe de sombra, sabe de tantas cosas, y se va a perder con él toda una historia y toda una tradición. Imagínense cuántos productores que están ahora de 70, 80 años, que tienen diabetes, etcétera, van a abandonar esas hectáreas y los hijos no quieren participar. Eso también es tremendo, ¿no? Sí, he escuchado bastante de eso, que piensan que el café no es rentable, ¿no? Que no es un mercado rentable, y al contrario, creo que si siguen haciendo un trabajo excelente, van a... Fíjate Ricardo, que rentable. A propósito de eso, en la Cumbre Latinoamericana del Café del año pasado, la querida Luz María nos invitó a dar una ponencia para jóvenes emprendedores. Yo la hice especialmente para aquellos hijos de productores o nietos de productores que piensan que el café no es negocio. Entonces, la ponencia era 10 ideas de negocios con café. Y la gente cree que solamente la cafetería es el único negocio con café, pero no. Hoy hay negocios por Facebook con poca inversión, hay cafeterías móviles, hay producción, por ejemplo, de salsas artesanales con café, de cold brew, en fin, muchísimas otras opciones y alternativas que son rentables y que están demostrado que son rentables. Hay un libro por ahí también de Chapingo que tú mencionabas, Raúl, de negocios de café, brillante libro. ¿Te acuerdas cómo se llama? Los negocios del café. Los negocios del café también, brillante libro, pero esto no se está tratando en la industria. Yo quiero que nos invite a dar una plática de esto el Museo del Café de Córdoba, para que nos
lleve allá, o el instituto de Tuxtla o Tapachula, no recuerdo, que nos inviten a darles una plática a los productores y a los hijos de productores de cómo hacer negocios. Hay oportunidades ilimitadas, ¿no? Claro, sí, mencionan mucho lo de Chapingo y hice énfasis mucho en una publicación que hiciste el año pasado, que dice que según la Universidad de Chapingo, solo el 30% de los cafetales de México son productivos. El resto han sido abandonados, ya que los precios internacionales hacen que producir el grano no sea rentable. Y justo es como el tema que estamos hablando. O sea, creo que es muy importante también dar este tema de plática a las personas, a las generaciones que vienen de los productores, ¿no? Perdón, pero eso es una tragedia. Solo el 30% de los cafetales están activos. Y al mismo tiempo es una tragedia y una oportunidad. En Guerrero tienen muy claro, hicieron un cálculo y la edad promedio de los productores es de 65 años de edad. No hay un relevo generacional. Pero los jóvenes están viendo que les es más atractivo el negocio de la cafetería. Y de hecho, no son pocas las voces que dicen que lo ideal es que los productores eventualmente lleguen a tener una cafetería. Evidentemente hay que dotarlos con otras herramientas, con otras armas, ¿no? Ya es otro tipo de negocio, no es producir en la tierra. Ya se requiere de mercadotecnia, se requiere contabilidad, se requiere manejo de inventarios. Tenemos que cobijar, si queremos que el productor llegue a ser empresario de una cafetería, hay que cobijarlos. Claro. Hay que trabajar con ellos, tú lo sabes mejor que has trabajado en cafeterías, ¿no? Sí. Yo ahí sí no he tenido esa experiencia, pero son muchos los detalles que tienes que cuidar, y si queremos que estos productores lleguen a esos niveles, hay que cobijarlos, hay que trabajar con ellos. Sí, creo que es muy importante para las personas los baristas que están en barra. Creo que es muy muy importante también saber trabajar el trabajo que vienen haciendo de años, ¿no? Porque una planta de café, pues cuánto tarda en producir la primera cosecha, y sabemos que de ahí se va a ir poco a poco para poder ayudar también a los productores, ¿no? Desde el campo. Entonces, qué bueno, me interesa mucho, la verdad me siento muy emocionado como platicar esta parte, porque al final de cuentas muchas veces olvidamos una parte del trabajo o gran parte del trabajo del productor, pero no entendemos como las problemáticas que vienen desde el campo, y con empresas muy grandes, ¿no? Que aparte el gobierno pues busca que alguien aporte dinero al país, pero de ahí no se ven como las problemáticas del campo. Hay otro dato que justo le hice énfasis y dice: la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reporta que 2019 la producción mexicana de café cereza sumó 900.215 toneladas. Se trata de uno de los peores periodos de los últimos 40 años. El año récord de producción de café de México fue 1989. Fueron más o menos 2 millones de toneladas. Ahorita estamos 1.1 millones de toneladas abajo. Bastante. Y es producto directo del abandono que ha tenido el cultivo, de que no es rentable, de que no vale la pena, pero no se ha acabado de abandonar del todo, porque donde están las fincas no es difícil meter otro tipo de cultivos, no es fácil llegar y ahora vamos a sembrar plátano, naranja o mamey, porque son tierras difíciles, lugares agrestes, son cañadas. No es como el vino, por ejemplo, no es como las vid, que con esa visión romántica que caminas por los grandes viñedos. No, aquí son tierras agrestes, es complicado. Entonces eso ha llevado a que muchos cafetales vivan de las remesas, de lo que viene de Estados Unidos. Pues una parte se va para comida, otra para vestido, otra para autoconstrucción, pero otra parte se va para el café. El café también vive de las remesas, que es una vida artificial de cierta forma, no es sustentable. Dejamos de estar entre los primeros 10 países productores. Chiapas solito era el principal productor mundial de cafés orgánicos, ya no es el primer lugar lo tiene Perú, y es eso, seguimos con ese deterioro producto de no tener un esfuerzo cohesionado que integre a toda la cadena. Por eso el énfasis en 2.0 de la cafeína, y que hay que avanzar a otro nivel de desarrollo. Totalmente de acuerdo, sinceramente, y creo que sí hay que ir creciendo desde el cliente hasta el campo, porque también tiene que saber el cliente qué es lo que está consumiendo, ¿no? Y todas estas problemáticas que vienen atrás. Bueno, lo que dices es muy importante en el otro problema, que es el consumo. Yo creo que las cafeterías tienen que migrar a hacer expendios de café, a convertirse en centros de difusión de la cultura del café. Tú vas a una cafetería, yo hago siempre el ejercicio, cuando entro a una cafetería le pregunto al mesero o al barista: ¿qué café manejas? Y no tienen la información
completa muchas veces. Pues te dirán, pues es de Chiapas, o es de Veracruz, o es de Puebla, o es de Guerrero, pero yo aspiraría a llegar a una cafetería donde el mesero, el barista me dijera, te estoy sirviendo un geisha cultivado a tantos metros de altura en esta finca, el productor es fulano de tal, y mira, aquí te ofrezco, tenemos hasta el tour a la finca, por si te interesa. Sí, vuelvo a ese tema. Creo que los baristas tenemos que tener esa obligación de transmitir todo, la trazabilidad que se viene en una sola taza, ¿no? Y no nada más de un solo café, de todos los cafés que tienes en barra. Hace rato comentabas de la comunidad MEPA. He estado trabajando con esa comunidad. La verdad es que están trayendo unos cafezazos bastante buenos y creo que sí es una obligación del barista poder transmitir toda esa trazabilidad ante al cliente, al consumidor final. Porque es el contacto directo con el público. Exactamente, eso es una obligación. Es una responsabilidad tremenda. Exacto. Quiero seguir con Luis. También nos estás presentando una parte del libro que también quiero hacer mención de. Estos libros se van a presentar en Expo Café. El 9, 10, 11 de septiembre, nuestra presentación de nuestro libro, Raúl, tú que tienes una memoria maravillosa, ¿es el 11 de septiembre? El 11 de septiembre, sábado. Ya se están acabando las cortesías. Hay unas últimas ahí en el Facebook de Expo Café. Okay. No tiene costo la presentación y vamos ahí largo y tendido a hablar Raúl y yo de la actualidad tanto del café, que es lo que trabajamos en su libro, como de las cafeterías, que es el libro que presento yo, que es Cómo iniciar tu cafetería. Son, digamos que las 9 preguntas que me han hecho los últimos 15 años de café. Te van a encantar estas preguntas, ¿no? Pero bueno, eso, la invitación es para el Expo Café, o nos pueden visitar en nuestro stand, que te lo vamos a dejar para que lo pongas aquí lo ponemos en pantalla. En las descripciones. Igual. Y además, pues se van a dejar algunos libros para que obviamente los vayan a buscar a nuestro stand. Claro. Tenemos 2 stands de Escuela Mexicana de Cafeterías en MCEBAR, la Expo Café, y encantado de regalar esos libros. Perfecto. Pues quisiera iniciar con MCEBAR. ¿Cómo inicia MCEBAR y por qué? Fíjate, Ricardo, que MCEBAR, la Escuela Mexicana de Cafeterías, surge después de haber tenido algunos proyectos de café donde mi hermano y yo, que somos los socios, nos damos cuenta que hay una gran necesidad de capacitación de alto nivel, de buen nivel, para gente que quiere iniciar su cafetería. No quiere decir que no sea importante los baristas, pero quien más busca esa capacitación son las personas que van a iniciar un negocio. Y yo lo veo totalmente viable, porque operar una cafetería es como tener un grado de arquitecto, o como ser un administrador de empresas, o como estudiar comercio exterior. Es toda una cuestión bastante técnica, yo diría, y entonces nos vamos dando cuenta qué cursos nos pide la gente. A lo largo de estos últimos 15 años pues hemos adaptado a la oferta de la gente, y bueno, MCEBAR es un lugar que siempre lo quisimos diferenciar de los demás como el centro de capacitación para hacer rentable tu negocio, ya sea de cafetería, de crepas o de cualquier otra cosa. Que es de bares y restaurantes, ¿no? Englobando toda esta parte. Cafeterías de especialidad, bares y restaurantes. Obviamente yo, siendo gente de café, pues lo que trato de promover obviamente y lo que más vendemos es el tema de cafeterías. ¿Qué tan difícil fue como tener MCEBAR? ¿Cuántos años tiene? 15 años. 15 años. ¿Qué tanto fue esa transición entre hacer la segunda ola a la tercera ola? Porque lo mencionas de cafés de especialidad. ¿Qué tan difícil fue esa transición para los alumnos? Fíjate que la gente en general en México no conoce, a pesar de que hemos hecho un trabajo, de verdad hemos tratado a través del canal de YouTube, gente como tú, varios hemos tratado de informar a la gente. No se conoce bien qué cafés tenemos en México, no se conoce bien, por ejemplo, la actividad de un barista. Mucha gente me sigue preguntando, ¿qué hace un barista? ¿Qué hace un tostador? Si tú esto en comal. Que lo confunden mucho con el bartender, ¿no? Exactamente, barista y bartender, los confunden bastante. Entonces, fíjate que lo que vemos nosotros es que hay ciertos consumidores más informados, pero todavía no la masa que nosotros quisiéramos. Tú me preguntas de la transformación. Bueno, te doy la primicia. MCEBAR está a 15 días de estar certificado por la Specialty Coffee Association, la Asociación de Cafés de Especialidad, para impartir
justamente los cursos de Introduction to Coffee, Brewing y Barista como parte de esto que nosotros vemos como un movimiento mayor. Entonces, esa es la transformación que hemos vivido. Ya de ahí ustedes sacarían las certificaciones del SCA. Sí, vamos a tener certificaciones de Brewing, de Barista y de Introduction to Coffee en unos 10 o 15 días que, bueno, obviamente estamos ofreciéndolas en la Expo Café. Ah, ok, perfecto. Ya en Expo Café ya inician con ya estamos certificando, ya tenemos, perfecto. Somos un equipo de 3, la SCA le llama entrenadores SCA acreditados, somos un grupo de 3 acreditados y nada más nos falta el último que soy yo, pero ya estamos certificando. Muchas felicidades, ya es una premisa. Bueno, pues MCBar es la escuela mexicana. Y ahora también es la que produce los libros, ¿no? Claro, tenemos 3 libros hasta el momento. Tenemos estos 2, Cafeína 2.0 de Raúl Castro Lebrija, el periodista del café. También tenemos mío de cómo iniciar tu cafetería. Y también tenemos otro libro de ubicación que lo vamos a tener también en la Expo Café. Y es un esfuerzo por justamente lo que tú dices. ¿Por qué Hoffman? ¿Por qué Moldbaer? ¿Por qué Scott Rao? Digo, los aprecio muchísimo, claro. Me encanta que ganen los americanos 100 medallas de oro, pero ¿por qué los mexicanos no podemos ganar las medallas de oro? Es un intento de posicionarse fuerte en el mercado. Por ejemplo, ya hemos mencionado el caso de Chapingo. En México se producen excelentes textos, excelentes libros de café que nunca llegan al mercado. Y estos hemos hecho un esfuerzo por promocionarlos, pero en temas obviamente que competen al Expo Café, ¿no? Claro, y hay que difundir también esta parte de la lectura mexicana, y si es de café, pues está. Y se trató, te voy a decir, de que fuera, Ricardo, un libro muy amigable con las personas. No sabes cómo me gusta cuando la gente me dice, me lo leí en una tarde, me va y me confronta de lo que dije. Eso me encanta, porque se trataron de hacer los temas, no solamente son los temas que desarrollamos, sino que hay editores, hay un artista gráfico detrás, Oscar Belmontes, hay gente que hizo algunas caricaturas. Es decir, es todo un trabajo tanto artístico, claro, como editorial que la gente pues va a poder disfrutar en este libro que habla de costos, de cómo ganar dinero, del barismo y de otras tantas cosas que vamos a platicar, Ricardo. Perfecto. Lo vamos a encontrar ahí en el stand. Aparte, ¿dónde lo van a poder conseguir también? Se puede comprar por internet, nos pueden contactar al WhatsApp de MCBar o pueden pasar a las oficinas que tenemos en Ciudad de México, Guadalajara y Puebla por el libro. Ok. La escuela de MCBar está en Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. Y aparte de Puebla, pues un estado productor, ¿no? También es. Fíjate que un estado productor que se ha esforzado mucho por tener sus propias expos, que ha subido en producción, que nos está sorprendiendo gratamente, pero es un estado que también tiene cafeterías. También Jalisco, hay que decir, Jalisco también es estado productor, esta zona de Nayarit. Inclusive los propios tapatíos no saben que su estado produce café, pero sí, ciertamente 2 cafés muy interesantes. Obviamente el café de Puebla con perfiles muy interesantes como Cuetzalan, Jicotepec, variedades interesantes como los Pacamaras, y bueno, un productor muy innovador. No, y aparte mucha gente, exacto, es lo que dices, no conocen que es un estado productor, ¿no? El Estado de México, no nos vayamos tan lejos. El Estado de México tiene bastantes cafés buenazos, o sea, que han estado en tasa de excelencia. Para este libro, aparte de abrir y administrar tu negocio, como nos dice la portada, ¿qué más nos ofrece? ¿Qué experiencia nos va a ofrecer este libro? La pregunta número 1 que me hace la gente es: la cafetería es negocio. Entonces yo ya les hice ahí el trabajo de costearles cuánto les va a salir iniciar su cafetería. Pusimos todos los costos, todo lo que vas a necesitar. O sea, ya hay un presupuesto para tu cafetería. También qué máquina escoger. Tú como barista lo sabes. Si por ustedes fuera, pues todos usaríamos Marzocco, pero pues mucha gente quiere ver cuál es la cafetera que les conviene para su presupuesto y para su proyecto. Entonces hicimos un sistema para que la gente pudiera escoger su cafetería con el presupuesto, su cafetera de espresso, con el presupuesto que tienen. También hablamos, como tú comentas, de la administración, de cómo contratar a un barista, cuánto pagarle, cuáles son los puntos importantes de una cafetería, los temas de inventarios y bueno, otros tantos temas que nos preguntan constantemente la gente que quiere iniciar sus cafeterías, que es un negocio que ha crecido 10 a 12% cada año en los últimos años. Sí. Lo
lo hemos visto en la ciudad, las cafeterías buenas pues están llenas, ¿no? Y las cafeterías de especialidad, como tú sabes, pues la gente sigue demandando y la gente está aprendiendo qué es un buen café, ¿no? Claro, ¿no? Y nos demanda tanto, o sea, ya es una exigencia que va del cliente hacia nosotros, ¿no? Sí. Y estamos, o sea, totalmente de acuerdo. Y eso me da un montón de gusto, en serio, porque ya hace unos 6, 7 años, la verdad, ha crecido enormemente. O sea, el conocimiento del cliente, la verdad, ya llega como a hacer énfasis como de todo el café que tienes, el por qué proceso, ya lo conocen, ya no hay tanta necesidad de eso, pero sí hay una obligación, una responsabilidad del barista transmitir esta parte de la trazabilidad. Cafeína 2.0, problemáticas, soluciones y un nuevo rumbo para el café mexicano. ¿Qué experiencia nos ofrece este libro? Bueno, primero vamos a entender dónde estamos parados. Yo cuando empiezo a escribir el libro tomo una decisión. Creo como periodista que el pueblo de México, el público mexicano ya está cansado de denuncias. Creo que la gente es inmune a las denuncias. Entonces yo decía, ¿cómo generar un cambio? Entonces tomo la decisión de empezar a partir de algo que es bien simple. Tu café de la mañana, tu café de la tarde con el que te sientas a leer un libro. Como decía hace un momento, ¿sabes todo lo que tuvo que pasar para que esa taza llegara a ti? Pues yo te cuento esta problemática que hay detrás. Entonces eso es lo primero, entender qué está pasando. Claro. ¿En qué situación nos estamos moviendo? La crisis que se está dando en toda la cadena, pero hay una salida. Esa es la buena noticia. No es nada más, la situación está muy mal y vamos a sentarnos a llorar. No, hay forma de salir de esto. Hay decisiones que se tienen que tomar y ya corresponde a los integrantes de la cadena tomar esas decisiones y hacer ese trabajo y verse reflejado en las experiencias internacionales. Yo recupero sobre todo 3 casos. El caso de Brasil, el caso de Colombia y el caso de Panamá. Y creo que son experiencias muy valiosas en las que nos tenemos que ver reflejados los mexicanos para avanzar en este sector, para avanzar en este sentido. Entonces, esa es la experiencia, entender primero en dónde estamos parados, pero el rumbo. Por eso mucho énfasis pusimos en el tema de las soluciones. Raúl, pero además, si me permites, tú no te enfocaste en echarle la bolita al gobierno federal, porque lo más fácil de todo hubiera sido que lo resuelva el gobierno, Típica revista, libro o publicación de los años 80. No, tú hablas de que el productor pueda tomar la decisión, el productor se pueda agremiar, el tostador, o sea, que toda la cadena productiva lo pueda hacer. Pero además, hablas inclusive de gente de municipios, es decir, un presidente municipal que nos escucha hoy en Ixhuatlán del Café, evidente municipio cafetalero, que se pongan las pilas y se puede hacer, ¿no, Raúl? Algo muy interesante, por ejemplo, están haciendo en ese sentido en Guerrero, ¿no? En Atoyac de Álvarez hicieron su previa a tasa de excelencia. Agarrar a los productores, los vamos trabajando con ellos, los vamos enseñando, les vamos enseñando a trabajar con calidad y a los mejores ya los inscribimos en tasa de excelencia y hay ese acompañamiento. Efectivamente, no es por defender al gobierno, creo que el gobierno también tiene un ámbito de responsabilidad en toda esta situación y creo firmemente que debe ser el conductor de las grandes políticas públicas. Claro. Tiene una responsabilidad ahí muy grande y muy importante. Bastante. Pero no es cargarle toda la responsabilidad al gobierno. Es decir, el productor, los tostadores, los empresarios, hay diferentes ámbitos de responsabilidad en los que se tiene que ir trabajando. Entonces eso es bien importante. Hay que tomar esas decisiones. Vamos a avanzar a un segundo nivel de desarrollo. Vamos al nivel 2.0. Y eso es lo que principalmente yo quise transmitir con esta investigación. En serio, los felicito mucho por el libro. Muchas gracias por el regalito que nos dieron. Y bueno, para los que nos escuchan en el podcast, pues también van a tener ahí unos regalitos, unos libros. ¿Nos podrían recordar sus redes sociales para que también les pregunten sobre la presentación de Expo Café? Bueno, por supuesto, en el caso de MCBar, nuestro canal principal es YouTube, que es Cursos MCBar. Si ustedes van a la barra de búsqueda en YouTube, Cursos MCBar. También tenemos un Facebook como MCBar y obviamente nuestra página web de mcbar.org.mx. Obviamente hay Instagram y todo eso, pero nada comparable a YouTube y a Facebook, donde tenemos la audiencia muy fuerte. Y las mías son el blog del Café Oficial en Instagram, en Twitter y en Facebook.
Perfecto, les agradezco mucho. Vamos a pasar a una serie de preguntas ya para terminar el episodio y pues me gustaría iniciar contigo, Raúl. ¿Cómo se ve Raúl a estos 26 años de cuando inició en el periodismo a este último trabajo que tienes en Mesa? Muy contento porque creo que tomé la decisión correcta. Algún día te contaré porque es muy largo, sería extendernos demasiado, pero por qué llego a estudiar periodismo, las señales que hubo de la vida y al paso de los tiempos, al paso de los años decir, tomé la decisión correcta, creo que es una de las grandes satisfacciones y hoy creo que estoy haciendo realmente algo que sí puede tener un impacto y que sí puede generar un cambio. Y eso es lo más importante para un periodista, que tu trabajo no se quede en el papel y trascienda y realmente ayude a generar un cambio, y más en este sector tan noble, tan hermoso y donde he encontrado gente extraordinaria, gente muy noble. Los productores son las mejores personas con las que he tratado en mi vida, yo creo. Entonces estoy muy contento. Raúl está muy feliz de ver esa evolución 26 años después. Y lo transmites, ¿no? O sea, a final de cuentas siempre un trabajo terminado siempre te da una satisfacción. Y en este libro, bueno, lo notas, ¿no? O sea, luego lo transmites. No, el día que tuve el libro en mis manos me solté llorando, ¿no? De la emoción de decir, claro. Wow, aquí está mi trabajo. Esto trasciende, esto es real. Claro, no, y aparte la información que te echaste, ¿no? O sea, no una investigación de pues un par de años, pero es mucho. Muchas felicidades por este librito. Y pues, Luis, ¿cómo te ves actualmente a los inicios de MCBar, cuando iniciaste con este proyecto de compartir más a la gente? Bueno, yo agradecerle a la gente, mi corazón está tremendamente agradecido con la gente, y fíjate que estamos en una época como MCBar donde se pueden hacer estos proyectos editoriales, donde está el canal de YouTube, donde estamos incursionando en otros proyectos. Creo que somos un factor de cambio y eso humildemente, con humildad y rigor se los diría yo, ser un factor de cambio para el café de especialidad mexicano, en lo que podamos colaborar, ser parte de la comunidad, pues es un honor. Colaborar con nuevos temas. No sabes lo que me dio gusto que me dejaran presentar en la Expo Café el año pasado tendencias en cafetería, que me dejen traer cosas, yo que soy un loco renegado, inclusive para mi socio, que me dejen traer estas ideas y romper el shock, romper con un shock el mercado del café, pues para mí es maravilloso. Pero espérense más cosas, un loco como yo jamás deja de hacer nuevas cosas y no puedo parar. ¿Qué enseñanzas te ha dejado laboral y personalmente el mundo del café? Fíjate que es una muy buena pregunta. El mundo del café nos enseña que todo cambia. Nosotros creíamos que se vendía un solo grano de café y que siempre iba a tener el mismo gusto, ¿no? Es decir, los cafés de antaño, instantáneos, los solubles, siempre buscaron tener el mismo gusto, el gusto industrial. Y hoy es tan bonito ver que se valora la diferencia. Es decir, la gente no lo sabe, pero hoy se pueden tomar 9 o 10 procesos diferentes en una cafetería. Esa diversidad es maravillosa. Entonces, para mí el primer tema es los cambios que una industria nos requiere. Segundo, que la industria del café no se trata solamente de café, también hay que decir que se trata de gastronomía y bebidas. El café hoy y su incursión en la coctelería, en la mixología, en la gastronomía es muy emocionante. Si es emocionante como tal la preparación del café, lo demás es más emocionante. Digo, tú vives el tema del tostado. El tostado está viviendo una transformación tan emocionante con los nuevos tostadores, por ejemplo, de aire, o los nuevos tostadores estos infrarrojos, que le va a dar posibilidades infinitas a un tostador. Entonces, quien se mete hoy al negocio del café es un momento muy emocionante. Yo diría un tercer punto que me ha gustado mucho de la industria del café es los conceptos tan bonitos de mis casos de éxito, ¿no? De repente hemos tenido casos de éxito en MCBar que la secretaria de Broso estuvo con nosotros, por ejemplo, una cafetería de Alicia en el País de las Maravillas, cafeterías de cómics, y tener un semillero de esos talentos y de esas cafeterías, pues no hay nada que me dé más orgullo de lo que he hecho en mi vida. Y para ti, Raúl, ¿qué enseñanzas te ha dejado laboral y personalmente el meterte al periodismo del café? Pues primero eso, meterme al periodismo del café, que es un mundo inmenso, que es un mundo gigantesco. Como te decía hace un momento, conocer a gente increíble. El café me ha dejado, yo siempre digo que los peores seres humanos que conocí en mi vida
han sido en la política, pero los mejores han sido en el café. El café es unión, es comunicación, es compartir. Cuando yo iba a las fincas a recorrer los ejidos, me encontraba con eso, con gente que ama su tierra, que ama lo que hace, que ve en su tierra su herencia y su destino, la personificación de los abuelos. Tocar eso, dije, wow, esto es lo que yo quiero en mi vida. Este tipo de amor, este tipo de pasión por lo que hacen ellos, es lo que yo quiero para mi vida y yo quiero rodearme de personas así. Entonces, más allá de un aprendizaje o de una enseñanza en lo profesional, fue en lo personal, fue en reencontrar una pasión y decir, está llena de gente maravillosa y qué bueno que nací mexicano y qué bueno que estoy en este país y qué bueno que en este país hay que hacer esta chamba que nos toca a todos ahora, sí, ¿no? Realizarla. Entonces yo estoy encantado, sigo aprendiendo, sigo devorando literatura de café y ensayos y cuanto estudio cae en mis manos. Sigo preparándome y vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Esto apenas empieza. Vamos a dar por terminado con esta última pregunta, pero antes que terminemos, nuevamente les agradezco mucho haber estado aquí en este espacio. Está abierto igual para alguna otra. Da para dar otro episodio, sinceramente. Creo que reducimos mucho esta parte de este episodio, pero creo que da para más. Podríamos seguir platicando como desde hace rato, desde que llegaron, pero vamos a darle a lo mejor para otro episodio. Les agradezco estos regalitos, les agradezco la chamba que han hecho por parte de compartir lo que uno sabe y también por ayudar a las personas que están desde el campo. A lo largo de estos años hemos recibido buenos y malos consejos. ¿Con cuáles te has quedado y cuáles has rechazado, Luis? Es muy buena pregunta. En el tema del café, si seguimos hablando del café, porque estamos hablando en el marco de un programa de café, yo creo que el peor consejo es que solo un café es bueno. Yo creo que el café hay que disfrutarlo. Yo les decía, mi máxima experiencia no son los naturales, porque yo vengo de ser educado por cafetaleros de la vieja escuela. Entonces nosotros no pensábamos el natural así, pero hay que abrirse. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, que la taza hable y que la taza te diga si está bueno o no. Entonces un mal consejo es juzgar que un café es bueno o malo porque alguien lo dice, o porque es la moda, o porque la barista campeona te lo dijo. Un café es bueno si te gusta. Y luego yo creo que el mejor consejo, fíjate que recientemente que estuve tomando los cursos de la SCA, me llamó mucho la atención el concepto de la extracción. ¿Qué tan importante es la química en el café? Me pareció fascinante. Ese es un tema fascinante. Quizás yo no estoy atrás de barra, yo estoy atrás de miles de proyectos, de otras cosas, de sitios web y de YouTube y de cursos online y cosas de Estados Unidos y otras cosas que no me da tiempo estar en la máquina o en la barra lo suficiente como ustedes, que me encantaría. Pero el tema de la química en el café es tan interesante y por eso hay tantos seminarios más avanzados. Entonces, extraer bien un café, ese concepto nos da mucho en qué pensar. Entonces fueron grandes consejos todo este tema de la extracción del café. Y para ti, Raúl, ¿cuál ha sido a lo largo de esta trayectoria, tanto en el periodismo, independientemente que sea de café o no, cuál ha sido de los buenos y de los malos consejos que has rechazado? Yo soy más pragmático que Luis. A mí el peor consejo que me han dado es no tomes café, te va a hacer daño, te va a quitar el sueño, te va a irritar. Y el mejor consejo que me han dado es nunca dejes de leer, nunca dejes de aprender. Alguna vez un subdirector me dijo, acuérdate cómo llegaste a esta redacción, acuérdate que no sabías nada y aún así se te apoyó y se te contrató. Algún día tú llegarás a un nivel de decisión y vas a decidir la contratación de personas. Acuérdate cómo llegaste tú. No dejes de preparar gente, no dejes de compartir tu conocimiento, compártelo y sé generoso con ese conocimiento que ya has alcanzado. Y eso es lo que yo quiero, que este conocimiento de 2 años se comparta, justamente. Que ojalá mucha gente lo lea, ojalá mucha gente lo critique también y nos confronte y nos diga, no me pareció esto, porque vamos a platicar, hablemos de café con mucho gusto.